Antes de iniciar, te pido por favor suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los siguientes videos. Sin más, les doy la bienvenida a todos los amantes del terror, a la locura. Números. Nací con un don, o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver esas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprobar lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza, como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que esos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar hacia la escuela y a mi casa, veía un mar de ceros y quizás algunos unos. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que el 1. Y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al final les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. 5 personas. Kyle. No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo sucedido hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuesta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kyle asesinó a 5 personas esa noche, y yo supe que iba a pasar.
Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kyle y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie. Fue la primera persona, después de mis padres, a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jaime, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado, porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que a este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijos en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije agachando la cabeza. ¡Oh, por Dios! Murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no. Contesté incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un 0, al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1. El Nahual de San José. Mi nombre es Salvador y quiero contarles lo que vi. Todo comenzó hace muchos años. Yo era muy pequeño, pero recuerdo todo con perfecto detalle. Y lo recuerdo porque ese día mi mamá murió. En ese entonces yo tenía 6 años. Mi pueblo era muy pequeño y todos los vecinos nos conocíamos, por lo que yo conocía también al brujo del pueblo. Él vivía a los límites de San José, pero nunca hizo nada malo, hasta ese día. 5 años después, me enteré de la verdad. Mi padre había peleado con el brujo. Fue una discusión estúpida en el único bar de San José. El hombre, que ya era muy anciano, le dijo a mi padre que se vengaría. Mi padre no le tomó mucha importancia, pero pronto se arrepentiría. Esto último me lo dijo entre lágrimas. Se disculpó conmigo y con mi madre. Ese día de abril,
Yo me encontraba jugando en el patio. Eran las 3 de la tarde. El cielo estaba un poco nublado y hacía mucho viento. De pronto, escuché un grito, uno que provenía del interior de la casa. Era mi madre quien gritaba. Yo me levanté y caminé con dudas hasta la puerta del patio. Esta se encontraba abierta, aunque yo estaba seguro de que la había cerrado. Cuando me encontraba a solo 2 metros de la puerta, escuché como mi padre gritaba: ¡Nahual! ¡Maldito Nahual! Después escuché un disparo y un gruñido muy similar al de un perro, pero más ronco. Dentro de mi hogar escuché la riña entre mi padre y esa cosa. Platos y muebles caían al piso. Oí otros 2 disparos. Yo estaba inmóvil por el miedo. No sabía qué pasaba y los gruñidos secos y roncos me producían gran temor. De un segundo a otro, una figura oscura saltó fuera de mi casa. Y lo vi. Esa criatura lucía como un coyote, pero este era mucho más grande. Y su rostro era extraño. Su hocico no era muy grande, todo lo contrario. Era chato, se asemejaba al de una persona. Sus orejas eran cortas y estaban muy separadas de sus ojos, casi llegaban al cuello. Y sus ojos, Dios, eran plenamente conscientes y atentos, como los de un cazador cuando fija su presa en la mira de un arma. Oí otro disparo. Este último acertó en la criatura. Creo que le dio en la costilla. El nahual chilló, esta vez casi como una persona. Corrió hasta el muro de la casa del vecino. Este medía más de 3 metros. No pensé que pudiera saltarlo, mucho menos herido. Pero de un segundo a otro, algo emergió de su espalda. Esas cosas eran como alas. El tamaño de estas era impresionante, casi de 2 metros cada una. Pero lucían extrañas, no tenían plumas. Las alas de esa cosa estaban cubiertas por pelo negro. Verlo era desagradable. Esas extremidades extras eran huesudas e innaturales. Ninguna criatura en la naturaleza habría aceptado tal diseño. El nahual pateó esas extrañas alas. Logró impulsarse lo suficiente para llegar al techo del vecino. Escuché otro tiro. Mi padre le disparó nuevamente con su rifle, pero esta vez no le dio. Los ojos de mi padre estaban encendidos. Yo lo vi con miedo, pero él no dijo nada. Me levantó y comenzó a correr a la salida del patio. Mientras me cargaba, lo escuché gritar a todo pulmón. Pedía auxilio a los vecinos. Mi papá decía que el brujo los había atacado y que había matado a mi madre. Nuestros vecinos y casi todos los hombres del pueblo acompañaron a mi padre hasta la casa del brujo, pero yo no entré. En pocos minutos, los hombres que habían acompañado a mi padre salieron. Sus expresiones eran extrañas. Lucían molestos e insatisfechos. «Está muerto», fue lo único que dijo uno de los hombres. Quemaron la casa del brujo y mi padre y yo nos quedamos con uno de mis tíos. Ya no vi más a mi madre. No le pregunté a mi padre detalles, solo era necesario saber que ese nahual la había matado. Ahora tengo 32 años. Vivo y trabajo con mi tío Abel, pues mi padre murió hace 2 años. Y hoy vi de nuevo al nahual. No sé si era el mismo, pero estoy seguro de que soy su objetivo. Mientras trabajaba en el campo, escuché un gruñido ronco, idéntico al que oí cuando era niño. Yo estaba solo, por lo que sentí mucho miedo. Al girarme, lo vi. A unos 40 metros de mí se encontraba una criatura oscura, cuadrúpeda y muy grande. Este ser se encontraba inmóvil, me veía con atención, mientras yo me encontraba petrificado. Era igual al ser que vi de niño, parecía un coyote, pero su rostro no era como el de un perro, era demasiado chato. Se encontraba ligeramente encorvado y sobre su lomo brotaba humo oscuro.
negro como al quemar caucho. Eso me aterrorizó, pero no tanto como lo que pasó después. Mi tío llegó en su camioneta. Eso me hizo reaccionar. También provocó que la criatura se moviera. Se levantó, dio media vuelta, pero antes de alejarse, hizo algo que me heló la sangre. Ese ser sonrió y después rió, pero no con un sonido gutural e inhumano. No, rió como una persona normal y después se fue. El ser se alejó saltando a nuestra propiedad con agilidad, mientras yo me derrumbaba. Lloré, pues ahora podía estar seguro. Esa cosa era un nahual, quizás el mismo que mató a mi madre, lo que solo significa una cosa. Ese brujo, de algún modo había escapado del infierno. Quizás por eso de su pelaje emanaba ese humo tan oscuro. Y lo peor, aún odia a mi padre, pero ahora que él no está, seguramente yo tendré que pagar el precio de sus pecados. Pronto moriré, estoy seguro, porque ahora mismo escucho reír al nahual. No mires por la cerradura. Es bastante común que desde pequeños nuestros padres nos enseñan a obedecer sus indicaciones, o bien las de otros adultos, y siempre y cuando sean por nuestro propio bien. En la mayoría de los casos, los niños responden extraordinariamente a estas indicaciones, hábito que se llevan consigo hasta la tumba. Por otra parte, están aquellos niños que, ya sea por rebeldía o porque les causa curiosidad el saber qué pasa si no las siguen, ignoran lo que, en el mejor de los casos, se les pide amablemente. Yo pertenezco a este último tipo de niños, o pertenecí. Ahora como adulto, son pocas las personas que me dan indicaciones, las cuales atiendo por educación. Sin embargo, la indicación que se me dio aquella noche y el no seguirla trajeron a mi vida la única vez que he renegado de mi incansable curiosidad. La lluvia de esa noche y las altas horas que el reloj marcaba me obligó a hacer una parada en un motel a la orilla de la carretera, donde tuve que pasar la noche. Dado que no era una época vacacional, el motel estaba prácticamente vacío. Cualquier ruido provocaba un eco profundo y penetrante. Debido a esto, mis pasos se hicieron oír hasta la recepción, donde se asomó un joven delgado, cuya expresión denotaba cansancio y cierta inquietud. Me saludó con voz tímida. «Buenas noches, señor». Enseguida respondí: «Buenas noches, joven. ¿Me podría proporcionar una habitación?». A lo que respondió: «Vaya suerte la suya. Solo hay una disponible, ya que las demás están en mantenimiento y bueno, no importa. Le asignaré la habitación 5». La pequeña pausa que el recepcionista hizo me llamó la atención, y como ya he mencionado, mi curiosidad reaccionó en ese mismo momento. Sin embargo, no fue necesario preguntar qué había con esa habitación, pues el joven me lo dijo después de entregarme la llave. «Aquí tiene la llave de su habitación, señor. Solo me queda decirle lo siguiente. En la habitación contigua a la suya hay una advertencia. Le voy a pedir que por favor la siga atentamente». No pregunté por qué, le di las gracias al recepcionista y me dirigí a la habitación. Al dar con ella, observé la puerta siguiente que estaba sellada con cinta policial e inscrita en ella: «No pase». Sin embargo, la advertencia a la que se refería el recepcionista era una escrita en una hoja de papel con una letra casi invisible, pero perfectamente legible de cerca: «No mire por el orificio». En ese momento,
Noté que la puerta no tenía picaporte, solo se encontraba un orificio donde se supone que éste debía estar. Sin embargo, el orificio se encontraba obstruido por la cinta policial. Por primera vez en la vida decidí obedecer una indicación y procedí a entrar a mi habitación y dormir, pues planeaba irme en cuanto despertara. El reloj marcaba las 3 a.m. y no lograba conciliar el sueño. Era mi curiosidad por saber lo que había tras esa puerta, la intriga del por qué la cinta y el no mirar por el orificio del picaporte. Supuse que algún crimen se había cometido recientemente y la policía aún investigaba, pero eso no respondía a el por qué no mirar por el orificio, y aun si así fuera, la entrada al motel en general estaría restringida. No lo resistí más, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. Toqué como si alguien estuviera ahí, esperando recibir respuesta, la cual no llegó. Traté de empujarla, pero estaba firmemente sellada. Solo quedaba una cosa por hacer. En cuanto pensé en eso, el sudor comenzó a escurrir por mi rostro. Mis piernas y mis brazos temblaban, y mi corazón golpeaba fuerte y con frecuencia en mi pecho. Después de respirar profundo, tratando de calmar mis nervios, me agaché, rasgué la cinta que cubría el orificio y lentamente asomé mi mirada. El cuarto parecía estar en orden, la cama tendida, la lámpara y el tocador que estaba a un lado también. La televisión pequeña que había frente a la cama estaba apagada y solo lograba distinguir todo esto por un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana. Seguí verificando la habitación cuando mi mirada se topó con una mujer sentada al frente del tocador. No logré ver su rostro debido a que el espejo parecía estar roto. No se me ocurrió hablarle ni llamar su atención. Quizá fue por el escalofrío que recorrió mi espalda en el momento que la vi. Me enderecé y caminé de nuevo a mi habitación con una sensación de que ahí es donde debía haberme quedado desde un principio. Sin embargo, lo hecho estaba. Por unas horas logré dormir, pero volví a despertar cerca de las 7, aún consternado por lo que había visto. Me dirigí una vez más a la habitación en cuestión y me asomé por el orificio. Esta vez no vi las cosas en orden, ni la cama, ni a la mujer. Solo observé un fondo completamente rojo, lo cual me pareció extraño, y pensé que tal vez la mujer se había dado cuenta de que estuve observando y colocó alguna prenda en la puerta para que nadie hiciera lo mismo. Enseguida recogí mis cosas y fui a la recepción a entregar la llave. Estaba otra vez ahí el recepcionista, con una expresión mucho más inquieta que la de la noche, y esta vez un tanto molesta. Notó cierta inquietud en mí. Solo me miró fijamente por un corto tiempo y exclamó: «Miró por el orificio, ¿cierto?». Su mirada fue tan penetrante, exigiendo violentamente la verdad. «Sí, lo hice». Su expresión ahora se tornó a una de tristeza. Suspiró y me dijo: «Bien, supongo que no se puede ir con la duda. Permítame contarle. Hace 2 años, un matrimonio pasó la noche en esa habitación. El hombre, al parecer, se molestó demasiado con la mujer, como si hubieran peleado antes de que llegaran aquí. Esa misma noche, el hombre perdió el control, rompió el espejo de la habitación y asesinó a la mujer con los pedazos de este. Después de que el cadáver de ella yacía en el suelo frío y sin vida, le sacó los ojos con los mismos pedazos de vidrio con los que le dio muerte».
Un año después, una persona que se hospedaba en la misma habitación en la que usted se hospedó, juró ver a la mujer que se asomaba por la rendija de la puerta de la habitación donde ocurrió el homicidio. ¿Y era el fantasma de ella?, dije yo. Sí, y solo pudo concentrarse en una cosa, dijo él. ¿Cuál?, pregunté yo. Sus ojos rojos. Antes de continuar con esta recopilación de creepypastas, quisiera tomarme un minuto para recordarles suscribirse al canal. Eso me motiva mucho para seguir escribiendo historias y creepypastas. Sin más que decir, continuemos. El onironauta. Soy Gael Andrade y soy lo que se conoce como onironauta. Si no sabes qué es, te lo explicaré de forma sencilla. Soy alguien que se mantiene plenamente consciente en sus sueños. Puedo controlar todo lo que en ellos veo, y soy capaz de recordar hasta el más mínimo detalle de lo que mi alocada mente es capaz de crear. Y si piensas que controlar tus sueños es un tanto aburrido, déjame decirte que estás muy lejos de la verdad. Controlar tu subconsciente es algo extraordinario. He podido ver paisajes imposibles, criaturas hermosas, gigantes, espectaculares. He tenido el mejor sexo de mi vida en mis sueños, he probado la comida más deliciosa. En mis sueños puedo fabricar sabores y consistencias que en la realidad no existen. Soy capaz de volar hasta el fin del universo, puedo sumergirme dentro de océanos, volcanes y hasta dentro de agujeros de gusano. Tanta era mi alegría que decidí investigar qué era eso que yo tenía. Al final descubrí que no era tan especial. A las personas como yo se les llama onironauta. Pero entre más profundizaba, más me acercaba a lo que se convertiría en la ruina de millones de personas. Descubrí algo llamado proyección astral, que básicamente me permite despegarme de mi cuerpo y viajar a distintos lugares, pero solo en la realidad. De principio no me interesó mucho, hasta que pensé en combinarlo con mi habilidad para controlar mis sueños. Había algunos psicólogos que intentaban ayudar a las personas por medio de sus sueños. Pensaban que era posible modificar el comportamiento de las personas desde su subconsciente. Y yo quería hacer algo como eso, pero en cuerpo astral. Sentía que podía hacer algo que ningún psicólogo lograría en años de terapia, pero mi objetivo no era ayudar. Necesitaba subir mis notas en la universidad, y quería hacerlo sin estudiar. Por algún motivo pude salir en cuerpo astral sin ningún problema. De hecho, lo logré en mi segundo intento. Apenas conseguirlo, me dirigí a casa de uno de mis profesores. Al estar junto a él, no sabía qué hacer, pero se me ocurrió colocar mi mano sobre su frente, para acto siguiente transmitir mis deseos a su mente, pero el resultado fue mucho más impresionante de lo que pude haber esperado. Yo pude entrar a sus sueños. Me hallaba dentro de su subconsciente, observaba y sentía ese lugar como si de un sueño mío se tratara. Aunque el espacio de este era muy pequeño, se limitaba a lo que mi profesor veía, y todo era caótico. Lo que él decía y lo que el resto de personas hablaban era incoherente. Creo que por eso la gran mayoría de las personas no recuerdan lo que sueñan. El cerebro piensa que eso es tan estúpido que no valía la pena almacenarlo. Y entonces se me ocurrió: si doy sentido a este caos, quizás pueda hacer mi voluntad en su subconsciente. Y lo hice. Fue tan fácil modificar ese desastre que en tan solo una noche pude cambiar el comportamiento de mi profesor. Sin motivo aparente me dio un punto extra en una pregunta extremadamente sencilla. Salté de alegría. Bueno, al menos mentalmente. Había conseguido entrar en los sueños de otro y hacer mi voluntad en el mundo real. Con esta habilidad el cielo es el límite, me dije a mí mismo. Para mi desgracia, las cosas no eran tan simples. El modificar el comportamiento de una persona lleva tiempo, y es casi como un tratamiento. Si lo abandonas a la mitad no obtendrás el resultado deseado, y eso era mucho desgaste.
Dejé de entrar en los sueños de mis profesores cuando me di cuenta que era más sencillo estudiar. A veces me demoraba mucho cambiando sus sueños para que coincidieran con el fin que yo tenía. Y lo peor es que no descansaba como en mis sueños. También aprendí que no podía entrar en los sueños de cualquier persona. Para llegar hasta ellos, en proyección astral, primero necesitaba conocerlos, o saber dónde vivían. Creo que es lógico, no se me ocurre cómo podría llegar con un desconocido. Pero en fin, las fotografías recientes funcionaban para llegar con quien yo quisiera. Aunque, por algún motivo, cuando me presentaba como humano, llamaba mucho la atención en los sueños de la gente. Quizás porque lucía demasiado real, por lo que adopté una forma menos llamativa mientras paseaba en los sueños de los demás. Tomaba la forma de un gato angora negro. Después de un tiempo, solo entraba en los sueños de los demás para entretenerme un rato. Después de todo, siempre fueron más divertidos mis propios sueños. Todo para mí iba de maravilla. Hasta ayer. Escuchen con atención. Esto que les cuento no es solo una experiencia. Es una advertencia para todos los que lean esto. Lo que aquí está escrito les puede salvar la vida de la muerte más horrible que pueden sufrir. El día de ayer, mi madre me contó que mi tío Henry estaba en el hospital desde hace 2 días, pues había intentado suicidarse tomando un centenar de analgésicos. Para su fortuna, su esposa había llamado a una ambulancia, salvándole la vida. Pero hoy se había mordido la lengua en un desesperado intento por quitarse la vida. Mi mamá lloraba mucho por su hermano, y yo, naturalmente, me sentí mal, a pesar de tener casi 4 años sin verlo. Mi madre me contó que el tío Henry había sufrido un repentino ataque de locura. Mi mamá culpó a su trabajo dentro de la política, aunque para mí era muy extraño. Me dijo que eso había iniciado el lunes. El martes había intentado suicidarse, y hoy jueves, a primera hora, lo intentó de nuevo. De no ser por cómo mi mamá sufría por su hermano, jamás habría tomado la decisión de ayudar al tío Henry, pero por mi mamá lo haría, más porque ella no podía viajar para verlo. Cuánto habría deseado haberlo dejado morir. Me preparé para realizar la proyección astral, sin problemas. El problema fue llegar con mi tío. No lo recordaba muy bien, pero tras unos cuantos intentos llegué hasta él. ¡Demonios! Lucía horrible, demacrado, enfermo, frágil. En ese momento no creí posible que eso fuera consecuencia de un par de días de locura. Seguramente se está matando en el trabajo, dije. Coloqué mi mano sobre su frente y entré a sus sueños. O mejor dicho, entré a esa pesadilla. Apenas entrar en su subconsciente, sentí como una poderosa fuerza me arrastraba hasta el centro de ese mundo. Al principio, todo a mi alrededor era negro, pero a medida que caía, vi cómo el sitio cambiaba. Ahora era rojo, y el aroma era similar al de la carne podrida. La presión en mi cuerpo se hacía insoportable. Era como estar a docenas de metros bajo el agua. Y entonces pasó algo que no creí posible. Mi nariz sangró. No era que mi mente me diera esa idea. Claro que siento dolor en mis sueños, pero no era como eso. Sentí que mi cuerpo físico sangraba al igual que mi yo astral. Grité. Quería regresar a mi cuerpo. Me concentré lo mejor que pude para volver, pero no podía. Era algo horrible. Era como una pesadilla que te atrapa y no te suelta. Demonios, creo que solo un par de veces me había ocurrido eso, pero ahora, dentro de la pesadilla de otra persona, no sabía qué ocurriría. Finalmente dejé de caer. El impacto fue duro, el dolor fue intenso, pero esta vez se sintió solo mental. Mi cuerpo físico estaba intacto. Me levanté con suma dificultad. Quería huir, pero no sabía cómo. Jamás había estado tan asustado en mi vida. Ese sitio era pesadillesco. Todo era rojo, con manchas oscuras por aquí y por allá. Apreciaba también líneas carmesí que se deslizaban por lo que creo eran los muros que rodeaban ese sitio. El hedor era asqueroso, me provocaba arcadas, y la opresión del pecho iba en aumento.
Escuché un grito de auxilio a la lejanía. Era un alarido de terror y horror como jamás había oído. Sabía que era mi tío. No quería acercarme, pero pensé que quizás él era la respuesta para salir. Si lo calmaba, tal vez la presión de ese sitio menguaría y podría huir. Tontamente, aún pensaba que eso era provocado por el subconsciente de mi tío. Tuve que llegar hasta él andando. No podía volar o crear algo en ese lugar. Corrí por lo que percibí y fueron 3 horas. Y lo vi. Estaba muy lejos, o quizás muy cerca, no lo sé. Pero lo vi claramente. Mi tío se retorcía, como en un ataque de epilepsia. Su carne desaparecía, como consumida por un fuego invisible. Por momentos podía ver sus huesos, y en otros tantos estaba totalmente desmembrado. Debajo de él había un enorme charco de sangre y carne que se había desprendido de él. Por encima de su cuerpo se encontraba algo oscuro, con forma humana. Era completamente calvo y su cuerpo era extremadamente musculado. Me habría quedado mirando eso por más tiempo, pero de pronto un grito especialmente fuerte de mi tío me hizo recordar dónde me encontraba. Al mirarlo, noté que estaba completamente recuperado de todas las heridas que se le habían provocado. ¡No más, por favor! Gritó mi tío con lágrimas en los ojos, y entonces escuché hablar a esa cosa. Aún no empiezo, humano. Su voz era grave e intimidante. Por un momento creí que quedaría sordo. Pero hoy creo que tengo algo más para entretenerme. Dijo esa cosa que solo puedo describir como un demonio. Me vio y yo quise escapar o morir en ese preciso instante, pero no pude hacer ninguna de las dos. La figura, que era de unos 8 metros de altura, me atrajo a su núcleo y yo fui arrastrado. No pude oponer resistencia. Eso era frío, eso era pesado. Ese demonio era el infierno. No sé cuánto tiempo estuve dentro de él, pero sentí que toda mi vida pasaba frente a mis ojos, y después me soltó. Caí de bruces, lloraba y sentía que desfallecía. Así que, Onironauta, dijo el demonio con su espantosa voz, creo que ese nombre me queda a mí, pero me interesa lo que tú puedes hacer con tu cuerpo físico y tu proyección astral. Eso me ayudaría a mí mucho. ¿De qué hablas?, pregunté sin fuerza en mi voz. La presión que sentí en el interior de ese demonio fue tal que sentí que había perdido toda mi fuerza. Niño, yo soy algo tan antiguo como la razón del ser humano, y aún así me veo obligado a acudir solo para torturar a una persona a la vez. Cuando ésta muere, yo regreso al olvido, y eso no me gusta, dijo el demonio. ¿Por qué a mi tío?, inquirí. Tu tío se metió con personas equivocadas, personas que aunque pobres y miserables, tenían conocimiento sobre mí, y lo peor, sabían cómo invocarme. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Tu tío no fue culpable de nada, solo fue el rostro que vieron mis invocadores. Los humanos son tan divertidos y estúpidos. Quisiera estar junto a ustedes por siempre. Y creo que gracias a ti tengo una posibilidad de lograrlo. Mis ojos se abrieron como platos. No te ayudaré, dije, pero la forma en la que mi voz tembló le quitó todo el valor que intenté demostrar. Desde que entraste aquí, accediste a ayudarme, Gael Andrade. Sé todo de ti, y yo soy el maestro del tormento. Puedo entrar a lo más profundo de lo que tú eres, y destruirte como a tu tío. En 2 días del bastardo ya quería morir, pero no me ensañé con él. Quería que durara un poco, pero para conseguir lo que quiero, puedo ser más agresivo, gritó el demonio. Una luz roja me bañó, y entonces me vi como un niño de 3 años. Caminaba junto a mi padre. De pronto tropecé y caí, me raspé la rodilla y comencé a llorar. Mi padre me vio sin emoción, me levantó y me dijo: No seas llorón. Fue simple, pero sentí todas las emociones de ese momento.
El dolor que percibí como niño era enorme. La falta de empatía de mi padre me molestó y odié lo que me dijo. Creo que era un pequeñísimo trauma. Y entonces comenzó. La misma escena se repitió, pero esta vez caía de la acera. Me golpeé de una forma mucho más seria, pero de nuevo, a mi padre no le importó. Me levantó y dijo: No seas llorón. La rabia que sentí ahora era más grande. Apenas sentir que la ira bajaba, la escena se repitió de nuevo, pero ahora caía de una acera más grande. Me cortaba los brazos y rodillas con vidrios rotos que aparecieron de un segundo a otro. Levántate, maldito llorón, me dijo mi padre, tomándome del cabello. Me arrastró por los vidrios rotos, provocándome serias cortaduras. Maldición, el dolor era tan real que pensé que mi cuerpo físico se estaba haciendo pedazos cada vez que eso se repetía, y se repitió por cientos de ocasiones. Recuerdo cómo cada vez era peor. El dolor era más brutal, la ira más demencial y el odio a mi padre más insoportable. En una de esas ocasiones, mi padre me lanzaba de un segundo piso, me rompía ambas piernas y él me decía: arriba, puto llorón. Después me sujetaba con una fuerza inhumana de mis piernas rotas y me arrastraba por un camino empedrado. En otra, corríamos. Detrás de nosotros venía una jauría de perros. Yo caía. El golpe en mi rodilla había sido tan serio que no podía levantarme. Al ver a mi padre, aprecié cómo éste sonreía, y después sentí las fauces de los perros. Estos desgarraban mi piel mientras sus fuertes ladridos me ensordecían, y aún con eso oía a mi padre canturrear: si no fueras un llorón no te estarían matando, si no fueras un maldito llorón hijo de puta no te estarían matando. El odio y dolor que sentía era enloquecedor. Los perros me hicieron pedazos, descoyuntaron mis extremidades, rompieron mis huesos y me devoraron vivo. ¡Basta! ¡Ya basta! Te suplico que me dejes, te lo imploro, duele mucho, piedad, piedad, por favor, haré lo que quieras, déjame por favor. Grité mientras los perros devoraban mis intestinos. Eso era lo que quería escuchar, niño, dijo el demonio mientras el dolor desaparecía. Yo me encontraba en el piso temblando cuando se presentó otra vez como esa figura oscura. Júrame que harás lo que te pida o comenzaré con el verdadero infierno, dijo con tono agresivo el demonio. ¿El verdadero infierno? Fue lo único que atiné a decir. Dime que no creíste que eso era lo peor que puedo hacer, me preguntó el demonio, pero yo no quise responder. No, niño, tomo tus traumas y los convierto en el infierno. Todo lo malo que hayas pasado, yo lo conozco. Sé qué es lo que más odias, sé qué es lo que no quieres sentir, y sé que no quieres ver o recordar. Y es lo que te obligo a sufrir una y otra vez, cada vez mucho peor. Si lo deseo, puedo recordarte cuando te robaste esos dulces y hacerte esa experiencia el peor momento de tu vida. ¿O qué te parece esa vez que arrollaste a tu gato con la motocicleta de tu primo? Me dijo el demonio, casi riendo. Ese maldito ser conocía todo de mí y sabía mejor que nadie cómo hacerme sufrir con eso. No lo hagas, hablé con voz temblorosa. Te juro que haré lo que me pidas. El demonio rió, se acercó a mí, tomó un tamaño similar al mío y me dijo: tú me llevarás a los sueños de otras personas para poder divertirme con su agonía. Después de decir eso, entró en mí. Casi de inmediato pude regresar a mi cuerpo físico. Como esperaba, sangre brotaba de mi nariz, pero no tenía ni un rasguño más. Al ver el reloj, me percaté de que solo estuve en la pesadilla de mi tío por 3 horas. Eso me desconsoló aún más, pues ese onironauta puede producir horas de agonía en minutos. Ese maldito demonio producirá que miles se quiten la vida por semejante tortura. Quizás hasta logre matarlos de un paro cardíaco. No puedo matar a nadie que conozca. No podría vivir con eso. Por eso busco gente por internet. Con sus fotografías podré llegar hasta cualquier persona del mundo. Y justamente por eso publico esto. Quiero darles una oportunidad de vivir. Mientras el demonio se metía en mi interior, lo vi. Eso era
No es momento de hablar de eso. Lo que importa fue lo que me dijo. Me dijo que tardaría un poco en entrar completamente en el sueño de nuestras víctimas. Y ese tiempo es el que ustedes deben aprovechar. Tomaré la forma de un león negro. Mi ojo derecho será blanco y el izquierdo verde. Si me ven, oblíguense a despertar. No importa cómo, pero háganlo. De lo contrario, sufrirán un verdadero infierno hasta la muerte, por culpa del onironauta. Y yo. El blanco. Antonio se encontraba sentado en el sillón de su habitación tras una tarde de juerga. Cabeceaba casi dormido. Aunque no había bebido mucho, ni por mucho tiempo, se sentía sumamente agotado, tanto que ni siquiera había cerrado la ventana de su habitación. Era invierno y nevaba desde hacía un par de días, pero su borrachera le había hecho inmune al frío. De pronto, y sin previo aviso, escuchó un fuerte golpe en su ventana. El impacto había sido tan fuerte que casi fue un milagro que la ventana no se rompiera. Antonio dio un salto, se levantó de su sillón y entonces se percató de que no había cerrado la ventana. El joven, que ya no era tan joven, se levantó, rascó su nuca mientras se acercaba a la ventana. Notó la nieve en la calle, o mejor dicho, vio blanco al otro lado de su ventana. De haber estado sobrio, habría notado algo más importante. Por ejemplo, el silencio, o que no estaba viendo la calle de su vecindario. Antonio intentó cerrar la ventana de un tirón, pero no pudo. Después intentó colocando todo su peso sobre la ventana, pero tampoco funcionó. Eso se le había hecho raro. Cerró los ojos y empujó con toda su fuerza y peso. Y entonces sintió un toque helado en el vientre, como si le hubieran colocado un cubo de hielo en el estómago. Antonio retrocedió 2 pasos y entonces lo vio. Al otro lado de la ventana se hallaba un ser blanco, parecido a un humano, o mejor dicho, a un maniquí, pues tenía cabeza, pero esta carecía de rasgos. No contaba con ojos u orejas o nariz. Además, era muy delgado y sus dedos parecían garras. La imagen bastó para que Antonio recobrara la sobriedad. El corazón del hombre comenzó a latir fuertemente y su respiración se hizo errática y pesada al mismo tiempo. El ser al otro lado de la ventana parecía mirarlo, quieto cual estatua y con la mano derecha extendida. Un montón de ideas pasaron por la cabeza de Antonio. La primera fue que todo se trataba de una broma. La siguiente, que quizás era un ladrón. Y la última, que eso que estaba en la ventana era un demonio. Mientras todo esto pasaba por la cabeza del hombre, su respiración retomó la compostura. Aún seguía muy nervioso. Antonio dio un par de pasos atrás, llegó hasta su escritorio, se giró rápidamente y sacó su pistola 9 milímetros del cajón superior del escritorio. Acto siguiente, dio media vuelta para apuntar su arma al extraño ser blanco en su ventana. Lo que vio produjo que su ritmo cardíaco se disparara nuevamente. El ser blanco se había movido. De hecho, la mitad superior de su cuerpo ya estaba dentro de la habitación de Antonio. Solo sus piernas se mantenían afuera. Sus manos estaban apoyadas en la alfombra. Pero lo peor estaba en su rostro inexpresivo y vacío. La figura blanca lo veía fijamente. Su cabeza se había movido de una forma imposible. La nuca del ser blanco estaba entre sus omóplatos, viendo directamente a Antonio. ¿Quién diablos eres?, gritó Antonio con pánico. Un segundo después, hizo otra pregunta. ¿Qué es lo que quieres?
No hubo respuesta ni movimiento. El ser blanco, que parecía un humano delgado, no hizo nada. Esto produjo que Antonio se preocupara aún más, pero su arma le daba una falsa sensación de seguridad. Apuntó su pistola al ser en la ventana, mientras lentamente llegaba a su puerta. Para esto tendría que acercarse peligrosamente al ser blanco. La criatura o cosa no hizo ningún movimiento, pero durante todo el camino hasta la puerta, Antonio pudo jurar que esa cosa blanca lo miraba, aunque no tenía ojos. Cuando finalmente llegó hasta la salida de su habitación, Antonio se giró, abrió rápidamente la puerta, pero cuando se disponía a cerrarla, vio algo horrible. El ser blanco se había movido nuevamente, esta vez más rápido, de modo que su mano derecha ya estaba a 5 centímetros de su nuca. Cuando lo vio, sintió que las garras que tenía por dedos lo arañaban en el rostro. Antonio cayó de sentón, mirando con temor a esa cosa blanca. Desde el piso pudo contemplarlo mejor. Era grande, quizás de 2 metros. Su cuello era más largo de lo normal y era delgado hasta los huesos. ¡Hijo de puta!, dijo Antonio con rabia mientras le disparaba al ser blanco. 3 balas le impactaron en el pecho y una en el rostro, pero estas lo atravesaron como si se tratara de papel. Eso sí, los agujeros se quedaron marcados. Antonio gritó, retrocedió con sus antebrazos y talones sin despegarle la mirada, pero de nuevo, esa cosa no se movió, y aún con el miedo, el hombre entendió que eso, sea lo que sea, no podía moverse si lo miraba. Era una idea tonta, pero hasta ahora era lo único que había entendido de ese ser blanco. Para llegar a la salida era necesario alcanzar primero las escaleras, que estaban a 3 metros de su habitación, después bajar 15 escalones y correr 5 metros hasta la puerta principal. Antonio se levantó, mantuvo su mirada fija en el ser alto y sin rostro. Temía que se movería en cualquier momento, pero este no hizo nada. 2 pasos más, pensó Antonio. 1 más. Llegó a las escaleras y entonces comenzó a escuchar algo. Era un susurro, pero no lo entendía. Era demasiado suave para oírlo a esa distancia. 8 escaleras más, 7 más, 6, 5, 4, ya casi, se decía el hombre para darse fuerzas mientras bajaba de espaldas. Cuando llegó a la planta baja, escuchó algo que no esperaba: golpes. Pero no era como si el ser alto y blanco en la planta superior estuviera dando puñetazos en el muro de su habitación. No, era más como una especie de pataleo desesperado, como si algo lo estuviera volviendo loco. Desesperación. Algo le estaba produciendo un tormento desesperado al ser sin rostro. Antonio continuó caminando hasta llegar a la puerta. Finalmente podía salir de la casa. La pesadilla estaba a punto de terminar. El hombre tomó el picaporte con firmeza, apuntaba su pistola a las escaleras, listo para disparar, aunque eso había demostrado ser inútil. La puerta rechinó mientras se abría. Antonio seguía mirando fijamente las escaleras, ni siquiera parpadeaba. El sujeto salió despacio, y cuando todo su cuerpo se encontraba fuera de la propiedad, cerró la puerta rápidamente. Menos de un segundo después, un fuerte golpe llegó del interior de la casa. El ser blanco se había arrojado hacia Antonio con una velocidad y una fuerza demencial. Antonio cayó nuevamente de espaldas, mirando la puerta con ojos abiertos como platos. Temía que ese ser golpeara nuevamente la puerta. Si lo hacía, quizás podría romperla. Pero el ser sin rostro no volvió a golpear la puerta.
Todo quedó en silencio absoluto por un instante, y después, la criatura al otro lado de la puerta comenzó a susurrar nuevamente, pero esta vez Antonio lo escuchó y lo que oyó lo dejó helado. ¡Hay peligro! ¡Afuera! ¡Por favor! ¡No nos mires! La respiración del hombre se volvió pesada una vez más. Sentía que desfallecía. No sabía lo que pasaba, pero se había dado cuenta del silencio. Detrás de él se hallaban miles de criaturas rojas, similares a humanos, pero sin cabeza. Estos seres se encontraban detrás de Antonio y solo estaban esperando a que él los viera para atacarlo, torturarlo y matarlo, como al resto de las personas en su ciudad. Llegamos al final de este video. Espero hayas disfrutado esta recopilación. Si fue así, recuerda que tu suscripción y like me ayudan muchísimo. Por favor, comparte mis videos con tus amigos. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que también tengo Facebook. Por favor, únete para hacer crecer esta comunidad. Sin más que decir, se despide Darshark. Hasta pronto.